Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas y vamos a continuar con el taller de liturgia que hemos venido desarrollando a lo largo de varios temas. Contentos, felices, hemos tenido varias preguntas que vamos a ir aclarando poco a poco a lo largo de estos programas para que tengamos una idea más clara de lo que es en realidad la liturgia y la podamos valorar adecuadamente. Vamos a poner este programa, el programa del día de hoy, en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome y que nos dé el entendimiento que necesitamos a través de sus palabras. En una oración pequeña, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias y podemos este programa en tus manos para que derrames el Espíritu Santo con todos los que vamos a estar conectados a lo largo de este programa. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Amén. Entonces, solo para poner un poco en contexto de lo que hemos estado hablando. En los programas pasados hablamos de lo que eran los ritos iniciales. Tomamos dos programas para hablar un poco de los ritos iniciales. Solo para recordar un poco, para que nos vayamos poniendo en contexto. Recuerden que todos nosotros somos un pueblo que va camino hacia la tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Esa es una idea principal de los ritos iniciales. Y segundo, que todos los ritos iniciales, todo eso que hablamos es una preparación para la celebración de la Eucaristía de una forma adecuada. Ese es el objetivo principal de los ritos iniciales. Y hablábamos que los ritos iniciales básicamente era la procesión, junto con el canto de entrada, el saludo que hace el sacerdote, el acto penitencial, luego venía el Señor ten piedad, gloria y la oración colecta. Ahí se resumían lo que eran los ritos iniciales. Pues hoy vamos a continuar con la liturgia y vamos a hablar un poco de la liturgia de la palabra, para que la vayamos entendiendo y la vamos a dividir siempre en dos temas para irlo hablando despacio, porque la idea es que podamos entender, pero más que entender, que podamos bajar hacia el corazón la riqueza de lo que es la liturgia como tal. La primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿por qué se hace la liturgia de la palabra? Es una pregunta válida. Bueno, básicamente la liturgia de la palabra nos habla sobre la fuerza salvadora de Dios en la historia. Eso es lo que nos va a hablar la liturgia de la palabra, la fuerza que Dios nos ha venido dando y nos seguirá dando a lo largo de todos los tiempos. Tiene 4 objetivos principales, la liturgia de la palabra. 4. ¿Cuáles son? Bueno, primero, nos recuerda la palabra y la actualiza. Segundo, nos invita a que la podamos nosotros acoger y que podamos responderle al Señor. Tercero, nos cuestiona, o sea, la palabra del Señor siempre nos tiene que cuestionar. Y finalmente nos consuela y nos fortalece. Por lo menos uno de estos 4 objetivos deberíamos nosotros reflexionar después de cada lectura. Si no es así, probablemente no hemos vivido la liturgia adecuadamente. Nos hemos quedado así por encima y no la hemos logrado comprender. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces repito, 4 objetivos principales de la liturgia de la palabra, que es primero, que nos recuerda que la palabra, nos recuerda la palabra y nos actualiza la palabra. Segundo, nos invita a que acojamos la palabra y que podamos responderle a Dios a través de lo que estamos escuchando y nuestras acciones. Tercero, que nos tiene que cuestionar, o sea, la palabra de Dios siempre nos cuestiona. Y cuarto, que nos va a servir para consolarnos y fortalecernos. Entonces, básicamente la liturgia de la palabra hace que la Eucaristía sea diferente. Todo el tiempo la liturgia va a ser, si bien tiene un orden establecido, tiene ciertas características, pero en el fondo va a ser diferente, porque siempre vamos a estar escuchando lo que el Señor nos ha dicho a través de los lecturas. Hay 3 cosas, 3 elementos que son decisivos para la liturgia de la palabra. Son decisivos porque tendríamos que entender bien esto para poderla vivir adecuadamente. ¿De qué elementos estamos hablando? Bueno, primero que Dios es el que nos está hablando. Dios le habla a su pueblo. Lo hace a través de las lecturas. O sea, Dios mismo nos habla.
Segundo, que es un aquí y un ahora. Estamos en ese momento y en ese preciso momento, lugar donde Dios nos está comunicando su palabra. Y esto se logra a través de las homilías. Es un momento de reflexión donde nosotros, el sacerdote reflexiona lo que nos dice la palabra. Y hay un tercer elemento que es que el pueblo escucha a Dios en silencio y responde después con lo que se llama la profesión de fe, que es la oración universal y con los cantos que se hacen. Entonces, esos tres elementos de la liturgia de la palabra son bien decisivos. Se lo repito. Bueno, primero que Dios nos está hablando, Dios habla a su pueblo. Esa es la lectura. Segundo, que es la lectura de la palabra es un aquí y un ahora, y eso se da a través de la homilía, que el sacerdote nos reflexiona esta palabra. Y luego que es un pueblo que nosotros escuchamos a Dios en silencio, estamos atentos a la lectura y a la homilía, y respondemos después con la profesión de fe. Eso es más o menos el orden. Entonces, ¿qué es lo más importante de la liturgia de la palabra? Es que ahí está la proclamación de la palabra de Dios. Fíjense, proclamación de la palabra de Dios. Es bien importante entender por qué decimos proclamación, por qué proclamamos. No es una simple lectura, no es una lectura de la carrera, sino que es anunciar la buena nueva. Eso es proclamar. Entonces, si estamos bien en sintonía, que se nos está proclamando que es Dios el que nos está hablando, tenemos que tener presentes en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón que primero es Cristo quien la realiza, pues la palabra Cristo es la palabra de Dios encarnada, de Él. O sea, que no es una repetición de palabras, sino que es un memorial bíblico. O sea, estamos escuchando lo que Dios nos va a decir a través de su palabra que se encuentra en la Biblia. Es una memoria que actualiza o que se recuerda lo que pasó en ese momento, el contexto de lo que se vivió en aquel momento, pero a la vez es actual porque nos habla con nuestra verdadera realidad. Y luego es eficaz, porque hay que proclamarla para aquellos a quienes se dirige. O sea, es eficaz a los que la proclaman. O sea, para nosotros que recibimos la palabra tiene que ser eficaz porque nos llama a alguna reflexión, nos lleva a meditar algo, ¿verdad? Entonces, miren, hay que tener presente esto. Y se los voy a repetir para recalcárselo. Primero, Cristo es que la realiza, porque es el mismo Dios encarnado. Y no es una repetición de palabras, sino que es un memorial bíblico, nos recuerda todo lo que pasa. Y es una memoria que actualiza y que se recuerda, o sea, se hace actual, pero recordamos lo que han vivido, pero es actual. Y es eficaz porque cuando se proclama la palabra de Dios, a cada quien nos toca de manera diferente. Entonces aquí hay que tener cuidado en los que leen la palabra, que son los ministros de lectura. Ellos tienen que tener ciertas características y ellos deben estar conscientes de lo que van a hacer. Tienen que ser, como les digo, conscientes de lo que van a hacer. Tienen que prepararse adecuadamente para hacerla. Tienen que aprender a proclamar la palabra, no únicamente leerla, sino que proclamarla. Tienen que darle la intensidad que le corresponde. No es ni tan bajita la voz, ni tampoco es tan alta, no es gritando, no, hay que darle la intensidad adecuada. Y tienen ellos que esforzarse para hacerla adecuadamente. Eso implica prepararse, leerla previamente, etc. Por eso es que no es recomendable llamar a hacer lecturas a lectores improvisados, porque muchas veces no han preparado la lectura como es debido y entonces a veces las puntuaciones, en la Biblia hay ciertas palabras que desconocemos rutinariamente nosotros, entonces a veces nos puede costar y nos podemos equivocar o no pronunciamos bien o los acentos, las comas, no hacemos las transiciones adecuadas en la lectura y entonces a veces no se entiende lo que se está diciendo. Entonces, todos estos elementos tienen que verlos los ministros de lectura y precisamente por eso existen los ministerios de lectura donde se les prepara adecuadamente, se les dan los talleres correspondientes y también ellos tienen que prepararse porque van a dar un servicio, no es solo llegar, pararse y hablar, no. Hay que prepararse, hay que meditar, hay que poner en oración, hay que leer la palabra para el momento adecuado. Vamos a hacer dos lecturas para que poner en contexto y podamos hacer más claro el mensaje.
En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí está diciéndonos el Señor que toda la autoridad viene de su Padre, de Dios Padre. Y nos está dando un mandato a los que pretendemos ser servidores de Él. Que vayamos y que difundamos su palabra. Esa es la principal misión de los servidores, los que estamos en la iglesia católica, porque tenemos que difundir el mensaje. De hecho, cuando se hace el rosario en los misterios luminosos, la proclamación de la palabra es una parte de ese misterio. Pero también hay otra lectura que reafirma lo que les estoy diciendo, que es en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 y 16. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer se condenará. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como ven, un mandato del Señor nos dice, vayan, o sea, vamos, todos los que estamos acá, por todo el mundo, y hay que anunciar la buena nueva a toda la creación. ¿Cuál es la buena nueva? Bueno, que el momento del Señor ha llegado y que la palabra de Él nos ha sido revelada. Entonces, la liturgia de la palabra como tal tiene diferentes partes. Podemos decir que podemos hablar de 5 partes. Que podemos hablar de lo que son las lecturas, lo que llamamos los cantos interleccionales, la homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles. Esas son las 5 partes que tiene la liturgia. En las lecturas está lo que era la primera, segunda lectura y el evangelio. En las lecturas, en los cantos interleccionales tenemos el salmo responsorial, el aleluya o aclamación antes del evangelio y las secuencias que se dan en Pascua y en Pentecostés. Y como les digo, luego tenemos la homilía, la profesión de fe, que es el credo, y la oración universal o la oración de los fieles. Vamos a abarcar en este programa, por cuestiones de tiempo, las lecturas y vamos a hablar un poco del salmo. Ahí nos vamos a quedar para continuar en el siguiente programa. De las lecturas, ¿qué podemos decir de las lecturas? Bueno, son el principal elemento de la liturgia de la palabra. La lectura es la base de lo que vamos a hacer, por eso se llama liturgia de la palabra. Son lecturas variadas de la Sagrada Escritura y que se van haciendo en determinados periodos del año, de tal forma que el pueblo vaya conociendo las partes más significativas del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué es lo que sucede en la liturgia de la palabra? Bueno, Dios habla con su pueblo, Dios nos habla a nosotros. Dios nos descubre el misterio ese de la redención y la salvación, nos va descubriendo a través de su palabra, y Cristo por su palabra se hace presente en medio de los fieles, en medio de nosotros, a través de la palabra Cristo se va haciendo presente. Ahora bien, ¿cómo se lee la primera y la segunda lectura? Una pregunta que se nos hace. Bueno, primero, el monitor debe introducir la primera y segunda lectura. Segundo, que el micrófono tiene que estar regulado adecuadamente. Eso es parte. Esto corresponde posteriormente a un taller que se puede hablar de monitores y no voy a entrar a tanto detalle, sino que lo que quiero es que conozcan un poco este tema. Entonces, el monitor generalmente lee la frase que en color rojo aparece en el leccionario y que resume el sentido de la lectura. Ojo, esta parte solo le corresponde al monitor. Luego el lector lee directamente las lecturas. Entonces, en caso de que no hay monitor, la lectura debe empezar siempre con una frase que puede decir del libro del profeta tal,
de la carta del apóstol tal, lectura del libro del profeta tal, lectura de la carta del apóstol tal. Siempre se tiene que comenzar así. El monitor hace la introducción, él no va a hacer, el monitor no hace una reflexión de la palabra, no, él solo introduce, da una breve introducción y luego el lector toma y empieza del libro del profeta tal, de la carta del apóstol tal, etc. Y el lector al finalizar de leer, después de una breve pausa, dice palabra de Dios. Hace una pequeña pausa y dice palabra de Dios. Y la comunidad, nosotros respondemos que alabamos Señor. Eso es así a grandes rasgos cómo se hace una lectura. Ahora, no es correcto decir al finalizar el lector que diga esta es palabra de Dios. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ya no se trata de una explicación ni de una aclaración, sino se trata de una confesión de fe, una profesión de fe la que se está haciendo. No se está explicando nada, por eso es que no se dice esta es palabra de Dios, sino que únicamente se dice palabra de Dios. ¿De dónde se toma la primera lectura generalmente? Bueno, es un fragmento del Antiguo Testamento que tiene relación con el Evangelio del día. Ahí escuchamos, como les digo, la revelación de Dios que nos revela a nosotros por medio de los profetas y vamos captando con claridad las diferentes figuras, las diferentes imágenes por medio de las cuales se nos va anunciando la venida de Jesús como el enviado de Dios. Si ustedes leen un poquito el Antiguo Testamento van a ver que todo viene en una hilación perfecta hasta lo que es la venida del Mesías. A veces está tomada de algunas cartas del Nuevo Testamento, pero eso es algunas veces. Y la segunda lectura, ¿de dónde se toma? Bueno, de algunas cartas o libros de los apóstoles. Y lo que se pretende que es por medio de ellas se comunica, cómo se comunicaba o cómo se comunicó a las primeras comunidades cristianas que ellos iban formando. Así como se iban transmitiendo las enseñanzas de la fe y que luego, pues así como a nosotros nos va transmitiendo, nosotros nos va transmitiendo. Ahí está lo que es las lecturas, cómo se hacen y todo eso. Vamos a dejar una parte para leer, para explicar un poco del Evangelio, pero eso va a ser en el próximo programa para irlo llevando más o menos en orden. También queremos hablar hoy de los que son los cantos interleccionales, que básicamente son el salmo responsorial, el aleluya y la secuencia. Y los cantos interleccionales tienen dos finalidades, tienen dos objetivos. ¿Cuáles son? Bueno, pretende lograr un diálogo entre Dios y su pueblo. Se dice y nosotros respondemos. En el salmo, por ejemplo, se dice y el pueblo responde. ¿Qué otro objetivo tiene? Bueno, romper la monotonía que podría originar una lectura interrumpida de las lecciones, de estos salmos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son los dos objetivos. Se logra establecer una comunicación donde nos dicen, correspondemos y cortamos un poco la monotonía que puede ser de estar leyendo continuamente sin hacer pausas, por ejemplo. Entonces, el salmo responsorial se llama responsorial precisamente por la forma en que se hace. Un cantor o un lector propone el salmo y el pueblo responde. O sea, básicamente el salmo, cuando respondemos, es una respuesta de amor por lo que Dios hizo, por lo que Dios hace y por lo que Dios hará por cada uno de nosotros. Es una respuesta a la palabra de Dios, por eso se relaciona generalmente con la primera lectura. Ahí está concatenado todo. Entonces, ¿qué recomendaciones para el monitor? Bueno, hay que evitar ser redundante con frases como al salmo responderemos. No, ya sabemos que el salmo lleva una respuesta. No debemos de ser una moción excesiva, o sea, como les digo, no se trata de una explicación, sino que se trata de anunciar de forma concreta cuál es el mensaje central y el sentido del salmo que se va a proclamar. Y que le corresponde, pues, proclamar claramente la respuesta salmódica, o sea, lo que se va a responder al salmo.
Y algunas recomendaciones para el lector del Salmo, bueno, hacerlo siempre de lambón. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, a veces en algunos lugares eh, se vio que como lo hacía el coro, alguien del coro, entonces no subía lambón, sino que se pretendía quedar en donde estaba el coro. Eso no es correcto. Comenzar con la antífona, que es lo que contesta la asamblea. O sea, generalmente los salmos responsoriales se van a responder y entonces hay que comenzar con eso para que el pueblo, lo que estamos en misa, lo escuchemos. No, no tenemos que decir al salmo responsorial contestaremos, esa es función del monitor. No está repitiendo la antífona, eso nos corresponde a nosotros los fieles que estamos ahí. Tampoco hay que estar diciendo después de que terminamos el salmo todos, no, para indicar que la asamblea vamos a responder, no. Lo adecuado es hacer una correcta entonación al proclamar y así la asamblea va a saber cuándo el lector va a hacer la pausa para llegar a la estrofa y nosotros responder. Esa es más o menos la forma. Eh, He visto en algunas iglesias donde ponen el monitor y ahí ponen la frase del salmo con el que va a responder la asamblea. Es una buena forma, un buen método para que todos estemos en sintonía. Y algunas recomendaciones para el Ministerio de Música, que son los que a veces se ocupan para responder, es que hay que tratar de que el salmo sea cantado en la medida de las posibilidades. No es necesario, pero sí es bonito tratar de hacerlo, pero el que cante, el que haga el salmo, tiene que tener una voz bien clara para que lo podamos entender nosotros como asamblea. Y por eso es que también hay que usar melodías fáciles y adecuadas, o sea, algo que sea sencillo. Y también hay que ensayar antes la respuesta con el pueblo, o sea, cuando la respuesta sea cantada es bueno que antes de empezar el salmo, hacen una muestra, el coro o el Ministerio de Música, nosotros respondemos y ya sabemos que cuando se ya comienza el salmo vamos a todos empezar a responder. Bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar acá en este tema número 7, que estamos hablando de la liturgia de la palabra como tal y hemos visto pues un poco de lo que son las lecturas, hemos visto un poco de cómo se va a hacer las lecturas. Nos hemos concentrado en la primera lectura y segunda lectura y hemos visto un poco de los cantos interleccionales, únicamente el Salmo responsorial. En el próximo programa vamos a ver lo que son los aleluya, la exclamación antes del Evangelio, la secuencia, y ya vamos a entrar al Evangelio y vamos a terminar con los otros partes de la liturgia que son la homilía, la profesión de fe y la oración universal. Así que nos quedamos aquí en este programa, los esperamos el próximo de este taller, de estos programas de liturgia y esperamos sus preguntas a través de los mensajitos del chat. Nos pueden hacer la pregunta y nosotros, en la medida de lo posible, pues vamos a responderles. Así que nos despedimos acá, siempre con nuestra ejaculatoria muy linda de Radio San José que decía que Dios, Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Bendiciones y gracias por escuchar.